Comenzamos la sesión formativa titulada «Cómo vivir y convivir con los síntomas conductuales de las personas con enfermedad de Alzheimer». Para ello contamos hoy con la ponencia del doctor Luis Agüera. ¿Qué decir del doctor Luis Agüera? Su currículum es algo espectacular y probablemente me deje gran cantidad de sus méritos a la hora de presentarle. Luis es doctor en medicina y cirugía y médico especialista en psiquiatría. Él se formó específicamente en psicogeriatría en la Universidad de Ginebra, en Suiza, donde trabajó como médico adjunto en el Servicio Universitario de Psicogeriatría. Al volver a España, trabajó como consultor de psicogeriatría en el Massachusetts Institute de España y posteriormente en el Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, donde actualmente continúa como jefe de sección. Su espíritu inquieto y su deseo de formación constante le ha llevado a formarse en distintas universidades extranjeras de elevadísimo prestigio, como son la Columbia en Nueva York, el Karolinska Institute en Estocolmo, el Massachusetts General Hospital en Boston, Stanford University en San Francisco o la Universidad de Berlín o de Oxford. Actualmente también es profesor asociado de psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Complutense de Madrid. Desde el punto de vista científico, él es autor de más de 300 ponencias en congresos nacionales e internacionales y más de 300 artículos científicos, y de más de 10 libros como primer autor o único autor, siendo su campo de interés la depresión, la psiquiatría geriátrica y la demencia. En su afán investigador también ha sido, digamos, el que ha diseñado y ha participado en numerosos ensayos clínicos, en tratamientos en distintas fases y en distintos proyectos de investigación, siempre siendo su campo de interés la depresión y las demencias. Él es miembro del Centro de Investigación Básica de la Red de Salud Mental, CiberSam, y del Grupo de Investigación ISTAC de la Alzheimer Association, donde forma parte de su comité ejecutivo. Con más de 30 años de experiencia atendiendo a pacientes adultos y ancianos en el campo de la psiquiatría en el ámbito público y privado, para mí es un honor presentar hoy a Luis a todos ustedes. Recordarles que al finalizar su charla podrán lanzar sus preguntas al doctor Agüera, que seguramente su charla va a suscitar muchísimo interés. Gracias a todos. Quería en primer lugar agradecer a la doctora Manzano su invitación para participar en esta interesante iniciativa y por supuesto a CEAFA por ponerla en marcha y a Nutricia por darnos el soporte. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad compleja, larga, progresiva, que tiene diferentes fases a lo largo de su evolución y esta evolución es muy variable de una persona a otra. No tiene un curso uniforme en todos los pacientes y a veces estas variaciones son bastante poco predecibles, por lo tanto las necesidades de los enfermos son cambiantes de una época a otra. Y la evolución a lo largo del tiempo no es como un deterioro progresivo y de forma homogénea, sino que la evolución es escalonada, es decir, hay bajadas, pues, después periodos de estabilización y de nuevo pues un descenso en la funcionalidad del paciente que puede durar un tiempo que también es difícil de poderlo predecir. En la enfermedad de Alzheimer, la demencia en general, pues podemos decir que había un triángulo formado por el paciente, por la familia y por los servicios asistenciales que ayudan a ambos en la evolución de esta enfermedad que desafortunadamente a día de hoy pues no tiene curación. Esta interacción es muy importante y tenemos que prever qué es lo que vamos a hacer cada una de estas partes implicadas en una enfermedad que no es individual, sino que realmente abarca a estas tres partes de este triángulo. Respecto al paciente, pues el paciente lo que percibe en primer lugar generalmente es la sintomatología cognitiva, pero también tiene, de lo que vamos a hablar hoy, una sintomatología que es psicológica y que es conductual. Todo esto lo que determina es un progresivo deterioro funcional del paciente y además, como generalmente pues son personas mayores, puede haber problemas médicos intercurrentes que no tengan nada que ver con la demencia y que también pues, hay que manejar y en la medida de lo posible solucionar. Y como digo, esta evolución escalonada no es homogénea y en ocasiones pues, surgen crisis que son situaciones
con síntomas identificados por la medicina, pero luego hay otras situaciones de crisis más o menos sutiles que no aparecen en los libros de medicina, que no aparecen en los libros que estudiamos los médicos, pero que son tan reales como aquellas situaciones que sí aparecen en los libros. Desde el punto de vista del paciente y de su evolución en la sintomatología cognitiva, pues los enfermos tienen diferente grado de percepción del declive cognitivo. Unos se dan más cuenta, otros se dan menos cuenta, según la fase de la enfermedad se dan o menos cuenta, y también unos lo aceptan mejor y otros lo aceptan peor. En ocasiones, y esto es bastante frecuente, se da una negación que no es voluntaria, que es involuntaria por parte de la persona que sufre la enfermedad y por lo tanto o bien se empeñan que todo siga igual cuando no todo puede seguir igual porque hay un déficit. En ocasiones lo que hay es una negación de ayuda, las personas dicen que están como siempre y no necesitan ninguna ayuda, o bien otras exageran su dependencia y se instalan en una situación en la que podrían hacer más cosas de las que realmente están dispuestos a hacer. Dentro de la sintomatología de la enfermedad, aparte de la sintomatología cognitiva, es decir, pues, los problemas de memoria, los problemas de orientación, los problemas de lenguaje, pues están lo que se denominan los síntomas psicológicos y comportamentales, que no ha recibido hasta recientemente una atención muy importante en comparación con los síntomas más famosos de la enfermedad, como por ejemplo la memoria ha recibido, pero desde luego es un componente intrínseco de la mayor parte de las demencias y tiene una enorme repercusión tanto en el paciente como en los familiares, como fue reconocido ya en el año 92 por la Asociación Psicogeriátrica Internacional. Es decir, estos síntomas psicológicos y los síntomas de conducta afectan a prácticamente todos los pacientes, son una frecuente causa de ingreso a la residencia, producen más hospitalizaciones, desde luego es la primera causa de estrés de las personas que cuidan del enfermo, no lo es tanto la pérdida de memoria, sino la alteración conductual, también supone un coste económico mucho más importante y correlaciona con una mayor incapacidad en realizar las actividades de la vida diaria. Y son más tratables que los síntomas cognitivos, que por ejemplo los problemas de memoria, aunque frecuentemente los médicos no están tan familiarizados y no se tratan bien o simplemente se ignoran, no se tratan. Por lo tanto, queda claro que la demencia tiene dos grandes grupos de síntomas. Los síntomas cognitivos, como estamos diciendo, memoria, lenguaje, problemas a la hora de manejar objetos, y los síntomas denominados psicológicos y comportamentales. Los síntomas psicológicos son más complejos, los síntomas comportamentales son síntomas más básicos. Y realmente, si ustedes algún día en una biblioteca dan con un libro de psiquiatría o psicología y lo abren, verán que prácticamente todos los síntomas que pueden suceder en una enfermedad mental, como la esquizofrenia, como la depresión, como el trastorno bipolar, de las enfermedades mentales clásicas, todos ellos pueden suceder en una persona con enfermedad de Alzheimer o con otro tipo de demencia. No quiere decir que todos estos síntomas le vayan a ocurrir a todos los pacientes. No, unos pacientes tendrán algunos, otros pacientes tendrán otros, pero prácticamente todos van a tener o bien síntomas más complicados, luego los vamos a comentar, delirios, alucinaciones, depresión, apatía, ansiedad, falso reconocimiento, o bien síntomas más básicos, más disruptivos, como caminar permanentemente, que es la deambulación errática, estados de agitación, quejas, desinhibición, intrusividad. Lo vamos a ver a continuación. Y también hay que decir que la frecuencia de estos síntomas varía según el estadio de la demencia. Y, por ejemplo, en el caso de la agitación, pues puede ir aumentando conforme aumenta la gravedad de la demencia, pero hay otros, como por ejemplo las alucinaciones, que en las fases avanzadas pues son menos frecuentes que en fases medianas de la enfermedad. Y luego, como les digo, hay una serie de situaciones conductuales que no aparecen en los libros de medicina. Por ejemplo, persistencia de actividades que ya hacía el paciente, actividades previas, y que tiene que ver con la ausencia que muchas personas tienen de que están enfermos. Por ejemplo,
empeñarse en seguir conduciendo, ya que hay que hacer una protección incluso legal en ocasiones, quiere seguir cocinando cuando a veces se le olvida apagar el fuego, no acepta la presencia de un cuidador contratado, algo que es enormemente frecuente. Puede ser que la persona nunca haya tenido ninguna persona que le ayude de servicio, pero también a veces ocurre que el paciente piensa que esa persona de ayuda, de servicio, pues le roba o tiene un lío con el cónyuge. Se niega a acudir al centro de día, le parece que eso es algo inútil o humillante, y bueno, pues la adaptación eso lo hace más difícil, o por ejemplo no permite el control externo del dinero, está haciendo pagos que sin conocer verdaderamente el valor del dinero, pero no quiere que nadie le organice esa actividad. También pueden aparecer actividades nuevas, que muchas de ellas tienen que ver con esa dificultad que tienen muchas personas con demencia de controlar sus propios impulsos. Por ejemplo, seguir al cuidador como si fuera su sombra y no poder estar solo en ningún momento en la habitación y por lo tanto sigue al cuidador incluso cuando tiene que ir al baño. Insistir en comer todo el tiempo, no recuerda que ya había comido o dice a las visitas que su familia no le da de comer. Tiene conductas inapropiadas de noche, por ejemplo, levantarse para ir a trabajar o para ir a misa. Repite la misma historia o la misma pregunta una otra vez porque no recuerda que ya la ha preguntado. Llama todo el rato, de día, también de noche. Cambia rápidamente de la violencia al besuqueo y viceversa con respecto al cuidador. A veces hay demandas sexuales inaceptadas, sean igual o más frecuentes que antes. No reconoce a la familia, no quiere visitas, las echa, no reconoce al cónyuge y se enfada cuando está por allí, o bien acusa al cuidador de abandono, lo cual es algo especialmente triste porque el cuidador está ayudando al paciente y sin embargo le dice a la familia que no le ayuda y que le tiene abandonado. Y luego, pues ahí en ocasiones aparecen actividades pues, muy aberrantes o asociales, como por ejemplo esparcir las heces por las paredes, en el cuarto de baño, mojar con orina, no quiere el pañal, se lo arranca en cuanto puede, negarse a bañarse. Muchas personas desarrollan un temor al agua y al baño, lo cual dificulta enormemente la higiene, o no se cepilla los dientes, no cuida la boca y huele mal el aliento, o no quiere cortarse las uñas y por lo tanto cuando las uñas están muy largas pues hace que la persona camine mal. En otras ocasiones también aparecen actividades sin finalidad, pues estas vocalizaciones, es decir, una misma palabra o un gesto o un grito muy repetidamente, movimientos continuos de balanceo o frotar una sábana o un trapo, una toalla, manierismos, que son gestos extraños, llevarse cosas a la boca que no son alimentos, o bien rascarse la piel con producción de heridas incluso. Bien, pues a todas estas situaciones tenemos que hacer frente y tenemos que hacer frente de forma conjunta tanto los médicos, los psicólogos, las personas que estamos en los servicios sanitarios y sociales como la propia familia. Luego hay una serie de síntomas que sí que están bien reconocidos por la medicina y para los que en ocasiones, pero no siempre, luego hablaremos del tratamiento, puede existir un tratamiento médico o psicológico. Entre los más graves están los delirios. Un delirio es pensar una cosa que no existe, es bastante frecuente y, por ejemplo, hay personas que piensan que les están robando, olvidan dónde han puesto el reloj, no lo encuentran y dicen, no dicen lo he perdido, lo que dicen es me lo han robado. Suspicacia, pensar que hay extraños en la casa o que alguien les quiere hacer daño, que el vecino les quiere hacer daño, o bien ideas de celos completamente injustificadas, pensar que el marido o la mujer tiene un lío con alguien, con independencia de que ese alguien igual tiene 50 años de diferencia de edad.
o bien este delirio que hablábamos antes de que el cuidador le abandona cuando realmente no es cierto. Y los delirios son importantes porque si son muy patentes pueden determinar una agresión física. Las alucinaciones son percepciones erróneas, es decir, escuchar voces, ver visiones, y eso realmente no existe. Son mucho más frecuentes las alucinaciones visuales, es decir, ver cosas que no existen. Desde luego siempre hay que descartar una enfermedad física concomitante que lo puede producir, incluso algo tan simple como una infección de orina, y también hay que examinar cómo está la función auditiva y visual. Muchas personas con demencia pues no ven bien, pero es que no están sus gafas suficientemente bien graduadas o ya no tiene las gafas porque las perdió un día, o bien no se pone la prótesis auditiva, el sonotone, y eso pues es algo que es importante porque las personas cuando oyen bien y ven correctamente tienen menos alucinaciones. Estas alucinaciones son frecuentes en una forma de demencia que en alguna ocasión pueden haber oído hablar de ella, que se llama la demencia por cuerpos de Lewy. Luego están las falsas identificaciones, que es equivocarse a la hora de identificar a algo o a alguien. Por ejemplo, confundir los familiares, si al marido se le llama hermano o padre, a veces lo que hay es un salto de generación y al hijo o a la hija se la llama hermanos. En otras ocasiones lo que hay es una confusión entre la televisión y la realidad y se asustan cuando hay un tiro en la televisión o piensan que la persona de la televisión le está hablando directamente a ellos. En ocasiones también sucede una falsa identificación en la propia imagen en el espejo. La persona se ve a sí misma en el espejo, no se identifica y piensa que hay allí alguien. Esto puede tener trascendencia porque las personas pueden no quererse desnudar para bañarse si creen que alguien en el espejo les está mirando. Y es importante en ese momento, pues por ejemplo, cubrir el espejo de manera que solamente quede una parte que sea la de mirarse la cara y el resto no, porque esto puede ayudar mucho en estas personas que tienen este signo del espejo. A veces también se creen que existe un intruso en la casa y luego resulta que es alguien conocido, que es el hijo o la persona de servicio, o bien la creencia de que un familiar es un doble, que es igual, que viste igual, que tiene la misma cara, pero es un intruso que está allí para fastidiarle. Alrededor del 50% de las personas van a padecer un episodio depresivo, que no es solamente porque la persona se da cuenta de que tiene un déficit y entonces pues es muy triste el estar padeciendo una enfermedad tan grave. Es también porque la enfermedad afecta a zonas del cerebro que producen depresión, es decir, que aunque esté el paciente absolutamente bien cuidado y no haya conflictos y no haya disgustos, solamente por la enfermedad puede aparecer depresión o bien este afecto lábil en el que a veces pues lloran o ríen sin tener un desencadenante muy claro. Esto puede fluctuar y remitir espontáneamente. Quizás el síntoma más frecuente, aunque no se hable mucho de él, es la apatía, que es pues la ausencia de impulso para hacer cosas. La persona está sentada en un sillón, no quiere hacer nada, no quiere ver la televisión, no quiere salir, no quiere distraerse. No es que esté triste, no tiene por qué tener la persona una depresión, lo que tiene es una falta de impulso, le da igual y emocionalmente pues le da igual que vengan los nietos o que no vengan, que vengan los hijos o que no vengan. Es muy difícil de movilizar. Es importante para las personas, para los clínicos, no confundir la apatía con la depresión porque tienen un tratamiento distinto. Y luego pues hay toda esta serie de cambios conductuales, como por ejemplo cambios en la personalidad, pues se hacen más dependientes o más egoístas o más irritables y le pasan prácticamente a la mayoría de las personas con demencia y dentro de estos trastornos de comportamiento pues que suelen aparecer en estadios medios o más avanzados,
pues por ejemplo está la deambulación, es decir, caminar, necesidad de caminar todo el tiempo, sin un propósito, luego quieren salir a la calle, pero enseguida luego quieren volver, situaciones de inquietud y bueno, pues todo lo que entra dentro del paraguas de la agitación. Dentro de la agitación, pues hay conductas que son físicamente no agresivas, como por ejemplo caminar, estar inquieto, quitarse y ponerse la ropa, pero también puede haber actuaciones agresivas, como por ejemplo golpear o empujar. Y desde el punto de vista verbal, pues pueden ser no agresivas, como pedir, interrumpir, querer siempre tener la razón, o bien verbalmente agresivas, como chillar o como insultar. Todo esto forma parte del complejo de la agitación. Pero hay que recordar que no siempre la causa de estos trastornos conductuales es la demencia. En ocasiones ocurre un estado confusional, que es una enfermedad física añadida a la demencia, como por ejemplo una simple infección urinaria que puede producir todos estos síntomas y tratando esta enfermedad, esta causa médica, pues estos síntomas desaparecen. Si ocurre de una manera muy brusca, de pronto alguien empieza con un delirio en pocos días o con alucinaciones, en muy pocos días es más probable que tenga una causa distinta de la causa de la demencia. Y vamos a hablar brevemente del tratamiento, que pues desde luego hay un tratamiento que es a base de medicinas, pero también hay tratamientos que no son a base de medicinas. En general, bueno, pues tenemos que ver qué es lo que puede estar produciendo estos síntomas conductuales que estamos hablando. Puede haber una enfermedad médica que se haya descompensado, pues igual se ha descompensado la tensión arterial o se ha descompensado la diabetes. Puede que haya un desencadenante psiquiátrico si la persona tenía alguna enfermedad mental previa, pero también puede haber desencadenantes interpersonales si la persona pues, ha cambiado de domicilio o hay un disgusto en la familia o tiene una situación de malestar con alguno de sus hijos, pues también puede estar desencadenando esto. Por lo tanto, hay que evaluar, incluir siempre a la familia, preguntar a la familia qué es lo que puede estar pasando y recordar que el tratamiento de estos síntomas conductuales, aparte del propio manejo de la familia, pues puede ser con medicinas, con psicofármacos, pero también hay muchos tratamientos no farmacológicos que se suelen dar pues, en los centros de día o en aquellas actividades que desarrollan las asociaciones de familiares, como bueno, el mero apoyo, tratamiento de psicomotricidad, de relajación, que son muy, muy importantes. Desde luego, cuando pensamos en prescribir una medicina para algunos de estos problemas, hay que valorar el beneficio y el riesgo de prescribir la medicación. Y tienen que entender claramente una cosa. No se ha inventado la medicina para el delirio de la enfermedad de Alzheimer. No se ha inventado la medicina para la ansiedad de la enfermedad de Alzheimer. No se ha inventado la medicina para el insomnio de la enfermedad de Alzheimer. Se han inventado medicinas que funcionan en otras enfermedades. Por ejemplo, funcionan en los delirios de la esquizofrenia o funcionan en la tristeza del trastorno depresivo de personas que no tienen Alzheimer y utilizamos estos medicamentos con la idea de que en la persona con enfermedad de Alzheimer puedan ayudar. Pero, y muchísimas veces lo hacen, y es así, y es correcto, pero no podemos decir que existe un tratamiento específico, sobre todo para algunas actividades tan complejas como las que hemos acabado de relatar. Desde luego hay que colaborar con el médico para ver si la medicación pues el paciente la está tomando adecuadamente. En ocasiones pues toma dosis mayores o menores sin darse cuenta, o las toma unos días sí y otros días no. Y si el tratamiento va a estar manejado por terceras personas, hay que ver
quién maneja el tratamiento y si lo hace adecuadamente. A veces el tratamiento está en manos del marido o de la mujer, que también tiene 80 y tantos años y muchas dificultades, y las dificultades para ayudar a su familiar en hacer un tratamiento correcto, pues son también bastante grandes. Desde luego, en mi opinión, todos los pacientes tendrían que estar tratados con los tratamientos de base, que son los que hay ahora en este momento. Pues donepezilo, ribastimina, galantamina o memantina, porque la toma de estos medicamentos, aunque no cura la enfermedad, disminuye su progresión y suele disminuir también la aparición de trastornos conductuales hasta que no lleguen a nuestro país y a Europa, pues algunos medicamentos que ahora están empezando a llegar y se acaba de aprobar algunos en Estados Unidos, pues hasta que esto no suceda. Estos son los medicamentos que tenemos disponibles y, en mi opinión, siempre que se pueda, el paciente los debe de recibir. Y después, pues tenemos grupos de medicinas para tratar este tipo de trastornos y los médicos, pues de forma cuidadosa, los utilizamos. Benzodiazepinas, como por ejemplo ese lorazepam, ese Orfidal, que muchas personas mayores con o sin demencia toman para mejorar el sueño, pero que hay que recordar que puede producir o incrementar los problemas de memoria. Antidepresivos, como por ejemplo sertralina o algunos otros, y hay que recordar que los antidepresivos no solamente se utilizan para la depresión, y es posible que un médico le recete a su familiar un antidepresivo, por ejemplo, para disminuir estas conductas impulsivas o para disminuir la habilidad afectiva del lloriqueo o la risa, o otras indicaciones también a veces se utilizan para la agitación, aunque el paciente no esté deprimido. Los neurolépticos o los antipsicóticos son medicamentos más fuertes, más potentes. Aquí está, por ejemplo, pues, la risperidona o medicamentos mucho más antiguos que en general se deben de evitar, como el haloperidol. Son medicamentos que pueden tener efectos secundarios importantes, pero también es verdad que cuando se utilizan es porque hay un trastorno de conducta muy importante y por lo tanto este uso está justificado. Aquí estaría también, por ejemplo, la quetiapina, cuyo uso cada vez es más frecuente como fármaco tranquilizante para mejorar el sueño de los pacientes. Y en ocasiones también utilizamos medicamentos que se utilizan en otra indicación, como por ejemplo para la epilepsia, para también estabilizar determinadas conductas de los enfermos. Por lo tanto, quiero recordarles que en ocasiones un médico les va a recetar un medicamento, ustedes van a ver el prospecto y dicen, anda, pero si esto es para la epilepsia o si mi familiar no está deprimido, ¿por qué el médico le está recetando un antidepresivo? Y eso es porque los medicamentos, aunque se llamen antidepresivos o antiepilépticos, tienen otras utilidades y tienen otras acciones distintas de esas que fueron para los que en primer lugar se inventaron. Pero también hay que decir que hay determinadas conductas que no mejoran con el tratamiento farmacológico y que por lo tanto no se deben de tratar con medicamentos, que lo único que van a hacer es sedar al paciente, pero no van a mejorar. Por ejemplo, en muchas de estas cuestiones, de esas que hemos dicho que no aparecen en los libros de medicina. Caminar sin rumbo, orinar o defecar en lugares inapropiados, vestirse o desvestirse en un momento inapropiado, acciones repetidas que son molestas, lo de llevarse a la boca cosas, ocultar, acaparar, guardar cosas, ¿no? Pues el otro día me decía la familia de un paciente que guardaba los filetes en el armario, ¿no? Y que descubrían comida en los cajones. Balancearse con la silla de ruedas, comer objetos no comestibles, estar aislados o no hacer caso a las restricciones, no han de ser tratados con fármacos porque los medicamentos no funcionan en estas indicaciones.
Y aquí está todo el campo del tratamiento no farmacológico, que comienza por el apoyo al paciente y a la familia. Desde luego, si algo necesitan las personas con demencia es una regularidad. Tienen que hacer todos los días cosas parecidas, bien estructuradas, con una vida muy estructurada. Todo lo que supongan cambios en el domicilio suelen suponer un impacto bastante negativo en esta enfermedad. Es importantísimo a cualquier edad y con cualquier paciente que hagan ejercicio físico en la medida de las posibilidades, pero hacer ejercicio físico, salir a la calle, salir a caminar y si es posible hacer algo de ejercicio contra resistencia, con pequeñas pesas o con pequeños pesos, muchísimo mejor. Eso va a mejorarlo todo y nos olvidamos de un elemento que es gratis, para el que muchas personas se niegan porque no lo han hecho nunca, pero caminar, todo el mundo ha caminado y esto es muy importante. Que además contribuye a evitar aislar al paciente. Tienen que existir existiendo contactos sociales, aunque el paciente esté más torpe o incluso aunque el paciente no reconozca a los amigos o a la familia. El contacto social es enormemente importante. Y luego pues hay terapias como la terapia de psicomotricidad, por ejemplo, en relajación, que pueden ayudar mucho. Todos estos tratamientos suelen ejercerse muy bien en los centros de día a los que los pacientes deben de acudir y también en aquellos programas que desarrollan las asociaciones de familiares. Por ejemplo, está muy poco difundido todavía, pero es extraordinariamente útil la musicoterapia, que se puede hacer en casa, que es muy sencillo. Se trata simplemente de poner al paciente música. En ocasiones es bueno incluso con unos auriculares, no solamente poner la radio, pero música que sabíamos que al paciente le gustaba. No vamos a poner música actual a un paciente que eso no le dice nada. Si le gustaba Pepe Marchena, pues Pepe Marchena. Si les gustaba Rocío Dúrcal, pues Rocío Dúrcal. Es decir, música que le gustaba al paciente. Y esto tiene un buen efecto a corto plazo y además a veces puede permitir actividades que la agitación pues no permite, como por ejemplo si le tenemos que poner unos aerosoles o si le ponemos la música mientras le ayudamos a desnudarse para ponerse el pijama o para ir a la ducha. Y desde luego tenemos el cuidador que está en el centro de todo este complejo y sobre el cuidador pues hay un impacto individual de la enfermedad, pero también la enfermedad suele producir una crisis familiar de las que las familias pues se reajustan o no, o solamente parcialmente. Desde luego la familia está obligada a hacer un reajuste. En primer lugar, cuando llega el diagnóstico del paciente, muchas familias lo rechazan, no lo creen, no creen que vaya a ser para tanto. Existe un proceso de adaptación que hay que aceptar porque es una enfermedad grave y la aceptación no se hace en un instante, pero es importante que ayudemos a las familias a aceptar un diagnóstico como este, que es el de una enfermedad que desafortunadamente en este momento no tiene curación. Y en este proceso aparece el cuidador familiar, es decir, la persona que va a estar más cerca en el cuerpo a cuerpo, ¿no? Y este es un proceso de selección que no siempre se explicita, ¿no? ¿Por qué el cuidador es más uno de los hijos que otro? Que además generalmente es hija más que hijo, ¿no? Y además, bueno, pues en ocasiones se convierte en cuidador una persona con la que no ha tenido el paciente demasiada buena relación, o sí, ¿no? Por lo tanto, bueno, este papel es un papel que también se debe de ir desarrollando y adaptándose porque el paciente para este cuidador y para la familia en ocasiones se convierte en un desconocido, ¿no? Y muchas veces nos dicen los familiares, bueno, es que no conozco a mi padre, si es que dice cosas que nunca ha dicho, ¿no? Mi madre diciendo palabrotas y eso jamás lo ha dicho, ¿no? Eso no comprendo qué ocurre porque mi madre no es así, ¿no? En ocasiones el paciente se convierte como en un hijo más al que hay que cuidar y al que hay que proporcionar cuidados incluso físicos, ¿no? Y todo esto va teniendo sus escalones y a cada escalón, a cada bajada en la funcionalidad del paciente, pues va requiriendo un nuevo proceso de
aceptación y estos reajustes son los que van siendo necesarios en la familia. De hecho, cuando existe un problema grave en la familia, que no necesariamente es una enfermedad de Alzheimer, puede ser una enfermedad física grave, pues aparecen una serie de roles familiares que conviene conocer y que conviene bueno, pues manejar porque casi nunca faltan, ¿no? Por ejemplo, el familiar que se siente como una víctima, ¿no? Y se siente muy amenazado. Bueno, pues si mi mujer le pasa algo o si mi padre le pasa algo, pues yo no lo voy a poder soportar, ¿no? Y entonces, bueno, pues vienen a los médicos como si realmente la enfermedad le ocurriera a esa persona. Luego hay otras personas que a veces le llamamos facilitadores, en los que, bueno, con buena voluntad, pero se ponen a hacer cosas, ¿no? Han leído en internet que esto es lo que hay que hacer con esto, o le han dicho que un amigo le ayudaba a tal cosa, y entonces pues toman decisiones que no son a veces decisiones muy sensatas y facilitan la patología en vez de ayudar. Otros familiares pueden adoptar un papel menos emocional, menos cercano, más de director, ¿no? Y bueno, pues en vez de estar todos los días en casa de la madre ayudando, pues igual son los que se dedican a hacer los papeles de la dependencia. Bueno, es un papel menos emocional, pero más directivo. Y con bastante frecuencia está el papel que aparece allí en la esquina de la diapositiva, que es el escapado, ¿no? Que es el que, bueno, pues escapa, no quiere saber nada, no tiene mucho trabajo, no tal, a lo mejor son dos hermanos y los que están cuidando del padre o de la madre y el 99% pues recae sobre uno de ellos y el otro pues no hace nada, y que incluso cuando se agota el cuidador y le piden a este personaje escapado que se haga cargo, y dice, pues no, pero si tú lo sabes hacer muy bien. Bueno, pero es que me quiero ir una semana de vacaciones a descansar. No, entonces mamá, ¿cómo va a estar una semana sola? Bueno, pues hay que manejar también con cuidado este tipo de actitudes que son enormemente a veces disruptivas y injustas. Sin duda, todo el apoyo, y en ese sentido también las asociaciones de familiares tienen una labor extraordinaria, debe ir hacia el cuidador, al que está en el día a día atendiendo y haciendo ese cargo de los problemas de la persona con demencia. Así que para terminar, algunas conclusiones, recordarles que las demencias cursan de forma irregular, con crisis, también con largos momentos de estabilidad. La aparición, el mantenimiento y resolución de estas crisis dependen de la relación con cuidadores y profesionales. Existe una necesidad de prestar atención a los cambios en los sistemas familiares, porque las familias se tienen que adaptar a esta situación. Necesidad de buscar soluciones a problemas que no siempre están contemplados por la medicina, y bueno, pues no se sorprendan que vayan al neurólogo y le cuenten estas cosas y el neurólogo le diga, pues mire, francamente esto no sé muy bien si está dentro de mi campo de actuación. Necesidad de aplicar los tratamientos farmacológicos de forma juiciosa, ver qué desencadenantes hay y si se identifican, intentar ponerles remedio, valorar si el tratamiento farmacológico es necesario y también durante cuánto tiempo, porque en ocasiones se pone un tratamiento farmacológico, yo que sé, con quetiapina o con sertralina o con lorazepam, y eso no se revisa durante meses y el síntoma ya ha mejorado y sin embargo el fármaco ya no es necesario, pero sigue ahí siendo prescrito y consumido por el paciente. Nunca hay que olvidar el tratamiento no farmacológico, como les digo, recordar que los tratamientos no son específicos, no existe la pastilla del delirio de celos del Alzheimer, sino tratamos con fármacos antidelirios los que aparecen en esta enfermedad. Pero pensar que siempre hay una alternativa, siempre se pueden hacer cosas, siempre se puede ayudar, y en ese sentido pues el papel de las asociaciones familiares es extraordinariamente importante, como les vengo diciendo a lo largo de toda mi presentación. Bueno, pues yo con esto les doy las gracias por su atención.
y creo que ahora tenemos un espacio de tiempo para poder atender a todas las preguntas que de forma individual ustedes pues, nos quieran hacer. Muchas gracias. Bien, pues vamos a ir esperando a que lleguen algunas preguntas. Algunas han llegado ya. Hay preguntas respecto a dónde se puede recibir los tratamientos no farmacológicos. Hay que decir que los tratamientos no farmacológicos, como he comentado antes, son muy importantes. Están en manos de personal especializado, generalmente psicólogos, pero es mucho más difícil, mucho más complicado encontrarlos en el contexto del sistema sanitario. Hay algunas unidades de demencia donde cuentan con este tipo de tratamientos, pero fundamentalmente estos tratamientos se aplican pues, en centros de día, en unidades de día, también en las propias residencias de ancianos donde la persona está viviendo todo el tiempo. Y la mejor orientación es la que pueden dar las asociaciones de familiares porque ellos conocen las direcciones, ellos conocen los lugares, también los trabajadores sociales, tanto de los equipos de atención primaria como de especializada, les pueden orientar en ese sentido. Y se comenta también que muchísimas personas son muy reticentes a un centro de día o a una institución donde se pueda recibir este tipo de tratamiento no farmacológico. Es verdad, hay que contar con eso y las personas son adultas, tienen su propia decisión. Lo cierto es que bueno, la enfermedad disminuye la verdadera capacidad de darse cuenta de cuáles son sus necesidades y cómo se puede resolver. Ninguno de pequeños queríamos ir al cole y había que levantarse por las mañanas, pero luego eso se convierte en un hábito. Bueno, salvando todas las distancias, por supuesto, y con todo el respeto, esto puede parecerse al principio, pues no, la persona no lo va a ver claro. También en ocasiones, con este juicio empobrecido que tienen las personas con demencia, sobre todo más avanzada respecto a la realidad, tienen un enorme temor a que, bueno, pues vayan a un centro y se queden allí, es decir, que se les va a dejar o se les va a abandonar o se les va a ingresar de forma permanente y no se va a ir a recogerles luego cuando acabe el día. Pero lo cierto es que salvada estas primeras instancias pues, y reticencias, lo cierto es que las personas, muchísimas personas se adaptan muy bien y desde luego van a beneficiarse de este tipo de tratamientos que requieren una atención especializada. También es cierto que asistir para recibir este tipo de tratamiento no es necesario que sea todos los días de la semana, 5, 6, 7 horas. Hay programas mucho más cortos, de menos días a la semana, pero que pueden ayudar a resolver problemas sin entrar en el campo farmacológico. Y con respecto al campo farmacológico en sí, volver a incidir que aunque no hay tratamientos específicos y por lo tanto, bueno, pues tratar los síntomas conductuales de la enfermedad de Alzheimer no es como tratar una infección. Uno tiene, pues no sé, una neumonía, una infección por un determinado germen, por una bacteria, y uno recibe un antibiótico que realmente, bueno, pues es eficaz exactamente para ese tipo de infección. Aquí desafortunadamente no tenemos medicamentos con esa especificidad, pero siempre se puede hacer algo. Siempre se puede hacer algo y medicamentos que indirectamente ayudan pueden mejorar enormemente la calidad de vida. Es importante que se pueda evaluar con las indicaciones y, como he dicho antes, la duración de los tratamientos, porque muchos de los síntomas conductuales
muchos de los síntomas conductuales tienen una duración limitada, es decir, no hay que pensar, y en esto insisto, que una persona que tiene estados de agitación los va a tener de forma continuada para el resto de su vida o durante toda la duración de la enfermedad. Eso puede durar unos meses. Durante esos meses va a ser necesario ese medicamento, pero luego ese medicamento puede dejar de ser necesario y, por lo tanto, es importante que cada 3-4 meses se revise esta indicación de la medicación que se le va prescribiendo para los síntomas conductuales. La medicación que se hace para la enfermedad de base, pues como la ribastimina, el donepezilo, la memantina, estos deben de mantenerse francamente hasta incluso casi al final de la enfermedad o hasta que la enfermedad finalmente llegue a un estado muy avanzado. Hay una pregunta adicional, creo. ¿Por qué se hacen las visitas con el cuidador presente cuando muchas veces el cuidador tiene que decir cosas que no debe escuchar el paciente para evitar las discusiones o al revés? Bueno, esto forma parte realmente de la manera de funcionar de cada caso concreto. Y lo que ocurre con las personas con demencia es que progresivamente van teniendo un grado de incapacidad y este grado de incapacidad requiere, pues eso, la supervisión de un cuidador. Yo creo que el panorama es enormemente variado y bueno, al igual que ocurre también, y vuelvo a decir, salvando todas las distancias y con todo el mayor de los respetos, pues en pediatría, pues en ocasiones los médicos hablamos con los padres de los niños sin que esté el niño delante. En alguna ocasión yo entiendo que puede estar perfectamente justificado y no estamos rompiendo ninguna regla de confidencialidad porque la ética profesional está por encima, hablar con el familiar sin la presencia del paciente, pero eso tendría que ser en un momento distinto de esa consulta, porque entiendan que muchas personas pueden tener una situación de suspicacia ya previamente y, bueno, pues si encima le hacemos salir de la consulta y nos quedamos con el familiar, pues esa suspicacia se va a incrementar. Pero yo les diría otra cosa también. Yo creo que es una buena práctica y yo a los médicos a los que formo siempre se lo digo, que también el paciente se debe de quedar en algún momento a solas con el médico para que pueda contar cosas que quizás con el familiar delante no va a contar, y desde luego es imprescindible en el momento de hacer pues las evaluaciones pues de los test de memoria, etcétera, etcétera, en las que el paciente va a estar mucho más tranquilo, más relajado, sin esa presión a la hora de hacer ese tipo de test. Por lo tanto, bueno, yo creo que hay que individualizar enormemente. Quizás la persona que ha preguntado, ha hecho esta pregunta, pues tiene un médico que tiene este estilo de funcionar, pero yo creo que debemos, si hay algo que es importante en el manejo de la demencia, es la adaptación a cada uno de los casos particulares, y cada caso particular es distinto y requiere precisamente ese tipo de adaptación. Por eso no podemos hablar de el medicamento de la demencia o el medicamento de la agitación o el medicamento del insomnio. Cada persona necesita probablemente una pauta, un medicamento o una dosis diferente, y desde el punto de vista también del manejo del día a día y del manejo no farmacológico, pues también personalizar los tratamientos es algo enormemente necesario, y la única manera de tener éxito con esta enfermedad que es compleja, pero para la que tenemos recursos
de ayuda de los que podemos siempre echar mano. Si hay alguna pregunta más, creo que estamos pendientes de recibir otra pregunta. Tienen que disculpar que, bueno, pues la técnica permite hacer estas cosas, pero con algunos pequeños retrasos para... Esperamos un instante a que entre la nueva pregunta. Este tipo de charlas, cuando las hacíamos de forma presencial, pues era todo mucho más sencillo. Bueno, pues hay una pregunta que es un caso bastante particular de una forma, pero bastante general de otra, y es el marido de una paciente joven, muy joven, de 53 años y que tiene un deterioro cognitivo, probablemente todavía no tenga una demencia, pero tiene un deterioro cognitivo leve y la persona no lo acepta y entonces pues dice que es difícil ayudarla o a tomarse los medicamentos o por ejemplo, a tomar el tratamiento que está tomando en forma de batidos para mejorar estas funciones cognitivas y la memoria. Hay que decir que, sobre todo en los primeros, salvando este caso concreto, los primeros estadios de la enfermedad, ocurre un fenómeno bastante peculiar que seguramente muchos familiares habrán visto, y es que el paciente no sabe, no se da cuenta, no se quiere dar cuenta o niega sus síntomas. Eso tiene una parte positiva y una parte negativa, porque este olvido de que uno está mal, de que uno tiene síntomas, de que uno pues se despista, de que uno pues no tiene bien la memoria, tiene un factor protector, sin duda, porque eso protege a la persona a la hora de sufrir, ¿no? Del sufrimiento que produce estas pérdidas. Desde luego es muy diferente a otras enfermedades en las que, por ejemplo, si existe dolor, pues uno no se puede olvidar de que tiene dolor. Si existe algún otro tipo de malestar, pues uno no puede olvidar eso, ¿no? Sin embargo, esta enfermedad, los síntomas al principio no es que se olviden, sino que de alguna forma el cerebro se protege negando que existen. Esa es la parte positiva, disminuye de una manera importante el sufrimiento. La parte negativa es que impide que podamos ayudar al paciente de la mejor manera que nos gustaría. Bueno, no hay tampoco una norma específica para reaccionar. Y lo que es, yo creo que es importante es que ayudar a que la persona pueda ir cayendo en la cuenta, ¿no? No decir, es que estás muy torpe o es que se te olvida todo o mira cómo se te olvidan las cosas, sino, bueno, de una forma indirecta irle demostrando que hay errores, que hay problemas y sobre todo decir que estamos siempre ahí para ayudarles. Sé que es una cuestión difícil porque además eso incluye la posibilidad de que rechace las medicaciones, y tanto las medicaciones en forma de como las otras medicaciones en forma de batidos que existe o de otro tipo de fármacos para
para mejorar la memoria y el funcionamiento cognitivo, es muy importante que el paciente las reciba. Hay que apoyarse también en el médico y decir, bueno, a ver, no soy yo quien te doy el batido, no soy yo quien te doy las medicinas, es el médico el que dice que esto hay que tomárselo y es el médico quien sabe y por lo tanto hay que hacerle caso al médico e insistir en eso cuando se den las consultas con el especialista. Bien, no sé si, a ver. El doctor Pablo Quiroga del Hospital Torre Cardenas sobre de cuándo considerar el tratamiento farmacológico para las conductuales, ya que muchas veces lo que se da es una presión de la familia y de los cuidadores. Pues bueno, yo creo que hay que reconocer que en principio nadie quiere medicar a otra persona o a su familiar si no ha detectado que existe un problema conductual y que ese problema está produciendo un impacto en la vida de la familia y del propio paciente. Creo que, y en eso estamos de acuerdo todos los especialistas, hay que hacer un programa escalonado. El primer paso, todas las guías lo dicen, es el tratamiento no farmacológico, reconociendo que la disponibilidad del tratamiento no farmacológico pues tampoco es extraordinariamente amplia. Hay que consultar con las asociaciones de familiares para que ayuden a encontrar ese lugar para encontrar el tratamiento no farmacológico, pero en muchas ocasiones esto no es suficiente. Bueno, pues hay que introducir un tratamiento escalonado y bueno, pues hay diferentes fármacos de menos potentes a más potentes y por lo tanto con menos efectos secundarios o con más efectos secundarios para el tratamiento de la enfermedad. Pero aquí a mí me gustaría hacer una reflexión importante y es que ¿cómo de graves consideramos los trastornos conductuales en la enfermedad de Alzheimer o en la demencia respecto a otras enfermedades? Porque si la enfermedad se llama cáncer o si la enfermedad se llama infarto o si la enfermedad se llama diabetes, nadie duda que eso hay que tratarlo farmacológicamente y que eso hay que aliviarlo, aunque la enfermedad no se cure, muchos cánceres no se curan y sin embargo nunca decimos eso no hay que tratarlo. ¿Cuál es la consideración de gravedad de los síntomas conductuales de la demencia? ¿Cómo de importante es que una persona se despierte todas las noches con una alucinación pensando que hay gente por la casa gritando y sin poder dormir? ¿Cómo es de importante o qué impacto tiene que una persona no duerma una y otra noche y tampoco lo duerma el familiar, que a lo mejor es también una persona de su misma edad, de 80, 85 o 90 años? ¿Cuál es la consideración de gravedad que tenemos de la enfermedad? ¿Cuál es la consideración de gravedad que tenemos de la demencia en general y de los síntomas conductuales en particular? A mí me parece que de la misma manera que no le decimos a las personas, no, tiene usted un dolor de artrosis o tiene usted un dolor porque tiene usted una neuropatía, pues se tiene usted que aguantar y no le vamos a dar un tratamiento para el dolor o le vamos a dar un tratamiento lo más flojito posible. No, eso no lo hacemos. Pues de la misma manera tampoco tenemos que renunciar al tratamiento farmacológico en las demencias porque, en mi opinión, francamente, estamos en algo extraordinariamente grave, importante, disruptivo y, por lo tanto, tenemos que intentar aliviar. Así que el umbral para utilizar el tratamiento farmacológico pues debería de ser el mismo umbral para utilizar el tratamiento farmacológico en otras enfermedades que se llaman diabetes, cáncer o enfermedad del corazón, porque creo que no tenemos que hacer un distingo negativo respecto a esta enfermedad y tratarla o infratratarla en la medida de lo posible.
Hay una pregunta que, bueno, tiene indirectamente que ver con esto, si la esclerosis lateral amiotrófica, la ELA, tiene algún tipo de relación con el deterioro cognitivo y la respuesta es no. La ELA es una enfermedad que afecta al sistema nervioso periférico y las funciones centrales, las funciones de memoria y las funciones intelectuales forman parte del sistema nervioso central. Pues cuando la ELA está muy avanzada sí que puede afectar, pero en principio la capacidad intelectual del paciente está bastante intacta. Bien, creo que hemos llegado al final del tiempo que tenemos disponible. Les sus preguntas y le agradezco también pues toda esta atención mantenida durante este periodo largo de 1 hora en este formato que no siempre es cómodo, pero yo creo que sí que está sirviendo para acercarnos a los médicos, a las necesidades de información y de formación de las personas que lo necesitan y de sus familiares. Agradecer, por supuesto, a CEAFA su amable invitación a estar hoy con ustedes y a la ayuda que el patrocinio de Nutricia pues está proporcionando para que todo esto sea posible. Y con esto pues me despido dándoles de nuevo las gracias.